porque la situación en Chalco ha ido llevando que el agua que se ha ido acumulando vaya cubriendo las partes bajas, las medias e incluso las altas. Tú imagínate que 600 casas les entró el agua casi a 2 metros en un día. 600 casas. Sí, perdieron todo 600 familias. Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarles aquí en Dominio Informativo. Mi querido Raúl, ¿cómo has estado? Pues superando un contagio de COVID y una gripe llamada incisional, gracias afortunadamente. Estuviste bastante rato encerrado, ¿verdad? Sí, aislado 7 días. ¿Qué es andancia o qué, como dicen en mi pueblo? No, es que el contagio del COVID es real y además una gripe denominada incisional se juntó en mi caso y entonces medicamentos muy fuertes, pero ya estamos aquí con Pero mucho. te lo pregunto porque hay mucha gente que se queja de males muy similares, de unas gripes, vamos tremendas. a decirles, verdaderamente perras, que tumban a los pacientes durante varios días en cama. Así es. ¿Y tú cuántos días estuviste? 7. 7 días. No, pues te la pasaste a gusto. No, No, ¿verdad? no, pues con la enfermedad, Félix, tú imagínate el malestar, el cansancio, todo lo que se siente. Y si te Pero da- bueno, ya estamos aquí Bueno, para estar nuevamente con la audiencia. pues adelante, mi querido Raúl. Muchas gracias. ¿Cómo ves la situación nacional, que ya es constante y es lo mismo de siempre? ¿Cómo hay tantísimos problemas que tienen que enfrentar el gobierno federal, el gobierno local, porque no hay controles, sobre todo en época de lluvias, por los desagües, porque no hay salidas para tantas aguas que nos llega del cielo y de otras partes en estos tiempos en que debiera de ponerse máxima atención al control de las aguas de desperdicio, las aguas de lluvia, etcétera, etcétera. Pero esto no sucede y esto tiene años y años y años, Raúl. Yo creo que efectivamente años y años tiene, y en este ha sido especialmente grave el que se haya convertido en el caso de Chalco, que tiene 1 millón de habitantes, el hecho de que las inundaciones han convertido ese cúmulo de agua ahí contenido en un foco de infección para los habitantes en piel, en respiratorias y también en lo que tiene que ver en enfermedades de tipo gastrointestinal. Decir 1 millón de habitantes, como lo dice Raúl, se dice pronto. Pero ni siquiera nos imaginemos, y ustedes, apártense si es posible, de no estar cerca de estos lugares de contaminación, porque si hay 1 millón de habitantes que enfrentan ese problema de enfermedades y debido a las inundaciones, a las lluvias, pero sobre todo a las inundaciones provocadas por aguas de desperdicio, por aguas negras, pues cuidado, porque las enfermedades no perdonan. Y además, el hecho es que tiene que ver esto con que el colector de aguas negras en Chalco, si no existiera el que está, que ya es insuficiente, porque está tapado por falta de mantenimiento, como en muchos municipios o zonas de la Ciudad de México, que también se han vuelto albercas en momentos, aquello sería peor. Por fin fue la gobernadora del Estado de México en días pasados, Delfina Gómez, esa que prometió primero a los pobres y vamos a apoyar. 3 semanas casi después fue que se paró ahí. Allá en Chalco. Ahí en Chalco. Sí, yo recuerdo que en una ocasión, cuando yo era reportero, como tú lo fuiste, de asuntos de la ciudad, pues me mandaron a ver aquello, porque también había habido, pues hace como unos 3, 4 años, inundaciones fuertes. Pero decían que, o al menos me informaron en esa ocasión, que no eran muy peligrosas esas inundaciones porque de las partes altas escurrían las aguas y solamente estaban en peligro las casas o las familias
de las partes bajas de Chalco, pero ahora parece que se ha generalizado el problema, ¿no? Sí, sobre todo porque la situación en Chalco ha ido llevando que el agua que se ha ido acumulando vaya cubriendo las partes bajas, las medias e incluso las altas. Tú imagínate que 600 casas les entró el agua casi a 2 metros en un día. 600 casas. Sí, perdieron todos 600 familias. Bueno, y claro, en estos casos, cuando hay problemas de esta naturaleza, cuando hay inundaciones, cuando hay derrumbes, cuando hay todos esos problemas causados, como dicen los paisanos, por la madre naturaleza, nadie paga nada. Se supone que debe haber una ayuda, pues si no la pobre gente que con esfuerzo logra tener su refrigerador, su televisor, y vamos, lo elemental, cama, comedor, sala, etcétera, de pronto ya no tiene. Y Pues necesitan tener mucha suerte a los que les paguen, como tú dices, el refrigerador, la estufa, y etcétera, etcétera, porque algunas veces nos hemos enterado por inundaciones, no solamente Chalco, en otras partes de la República, que no les dan ni 5 centavos a las gentes que sufren problemas causados por las lluvias, las inundaciones, las ventiscas, etcétera. Lo urgente ahora es primero hacer que las aguas se vayan con el trabajo de los Vactores, que son las aspiradoras enormes, día y noche, pero sobre todo una brigada sanitaria que ya empezó a vacunar a toda la población, niños, adultos, personas de la tercera edad, ante el riesgo de lo que aquello que está cubriendo el agua, que no baja de 1 metro, y cuando llueve sube hasta 2, y no alcanza a desaguar, a desfogar todo eso, que no se enfermen. Y eso que dice Raúl, que las aguas se vayan, pues no se van así tan fácilmente, porque si las lluvias son constantes, llega más y más y más agua y hay acumulaciones de los líquidos en diferentes partes y sobre todo lo lamentable que si es que cientos de casas se inundan, se llenan de agua y las familias, sobre todo las pobres amas de casa de recursos limitados, no saben qué hacer cuando ya sus hogares, sus escasas recámaras o lo poco que tengan, ropa, trastos, etcétera, está cubierto por las aguas, Raúl. Sí, sobre todo que se resuelva paulatinamente. Yo sé que no, como dices y muy bien, no es tan fácil que se vayan las aguas, pero por lo menos, perdón, que se vea que se está trabajando para que se vayan, sobre todo ya con un escudo sanitario de vacunación y de atención a la población. ¿Quiénes son las autoridades que deben de darle salida o cauce a estas aguas que se acumulan constantemente, sobre todo en poblaciones de muy escasos recursos como esto que estamos hablando de Chalco? Bueno, primero las autoridades municipales. Segundo, como respaldo inmediato las estatales e incluso las federales. Los 3 órdenes de gobierno deben atender la emergencia. Pero las municipales, perdóname que te lo diga y no te estoy contradiciendo, es que las municipales se hacen de la vista gorda cada vez que hay problemas de esta naturaleza, como que no se enteran de nada y no hacen nada en favor de las víctimas que sufren las inundaciones en sus hogares. No es contradicción decir la verdad y tú la estás diciendo como yo. No atienden, por eso el problema de 3 semanas en Chalco se puso así. ¿Qué hacer? Exigirles a las autoridades y solamente, ¿quiénes lo pueden hacer? Pues seguramente la mayoría de los medios informativos están dale, porque tal parece que en la mayor parte de nuestras poblaciones se acabaron las autoridades y no hay quienes hagan nada o metan en orden a las personas, a los alcaldes y a la gente que debe tener en buenas condiciones los drenajes y la fluidez de las aguas. Efectivamente, se nos acabó el tiempo, Félix.
Se nos acabó el tiempo, siempre tú No, acabando con el tiempo. el reloj. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos da mucho gusto saludarles y nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias por su atención, muchas gracias Raúl, que la pasen ustedes bien.